Cuando el rey de España entregó el nombramiento de cronista, el primer nombramiento en México, a Juan Francisco Sagún de Arévalo, dijo: siendo los cronistas que con los libros de historia hacen patentes las memorias y sucesos pasados, asientan los presentes que experimentan y dan normas para los futuros. Este texto nos revela con mucha vitalidad el trabajo de los cronistas. Para empezar, hay que decir que la crónica no es la anécdota histórica o la simple narración de un hecho tal cual, ni su contrahechura el chisme, y menos la devoción por la nostalgia. Es la exigencia de explicar el presente con el instrumento del pasado y anticipar lo que está por venir, como le dijeron al primer cronista. ¿De acuerdo? Dijo con lucidez Benjamín: nos hemos hecho pobres, hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. Evitar ese agio que nos arruina es una de las labores de la crónica. Es una labor de la crónica. Para realizarla tiene que investigar con igual interés en las bibliotecas, las hemerotecas, los archivos y en las calles. El esfuerzo posterior es divulgarlo. No hay cronistas sin publicaciones y sin libros, aunque la soberanía de estos últimos haya terminado y se deba recurrir a otros métodos de comunicación. Pero hay que dejar en claro que la palabra escrita nunca puede ser prescindible. Sin palabra escrita no hay crónica. La crónica es un género literario que no acepta a Antonio Cándido cuando nos dice que la crónica es literatura a ras del suelo, y le da razón a Carlos Monsiváis cuando nos esclarece que la crónica es la reconstrucción literaria de sucesos o figuras, donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Esto quiere decir, la crónica es un estilo. Es un estilo diferente al ensayo, pero debe tener la misma agilidad que el ensayo. Es un estilo diferente a la narrativa normal, pero debe contener elementos de la narrativa, las 9 leyes de la narrativa, las 9 leyes clásicas de la narrativa, pero no es narrativa, pero debe conformar ese estilo. No es un trabajo que acepte improvisaciones. La crónica se desarrolla en un espacio, pero el tiempo es superior al espacio, y es por eso que el cronista tiene que concebir una visión del tiempo. Existe la crónica testimonial, lo que estoy viendo, lo escribo, lo guardo. Sin embargo, no tendría ninguna trascendencia si no se engarza en la visión de los 3 tiempos. En adición a que ese tipo de crónica pueda resultar un tanto pobre. Yo voy a contar, por ejemplo, nadie se vestía de rojo. Al principio yo salía, ¿no?, con blusas rojas, correcto. Pero nadie se vestía de rojo porque y explico el pasado, correcto, recurro al pasado y estoy explicando el presente. Y digo, bueno, no sé qué va a pasar por venir. La minifalda y no sé qué cosa. No había minifalda. El primero fue en los años 20. Implica una cierta liberación. Hay que explicarlo de esa manera. Es cuando echamos luz. Decir simplemente lo que vemos lo dice cualquiera. Cualquiera. Eso no es crónica en el sentido de la crónica de una ciudad, de la vida de una ciudad. El cronista no puede dejar de estar viendo lo que ocurre en el mundo. Esta es otra cosa. Y el impacto que tiene en la vida de la ciudad. Cierto, el azar es la regla segura de la vida, pero aún así hay que estar muy atentos de lo que ocurre en el mundo. Si el cronista solo se está viendo el ombligo, su trabajo es de una pobreza terrible, aunque explique el presente con el pasado. Pero si lo abre al mundo desde el pasado y en el presente, hombre, lo enriquece. Si vamos a hacer la crónica de la colonia, pues abrirlo al mundo no tiene sentido, porque la colonia es un interrego, está cerrada, ¿no?
nos aisló de la historia. Pero si vamos a explicar muchas cosas, por ejemplo, nosotros no tuvimos una ilustración. España no la tuvo, éramos colonia. España no tuvo una ilustración, eso le hizo mucho daño. Y no tuvimos una ilustración, lógicamente tuvimos problemas, pero tuvimos algo. Tuvimos reforma y tuvo elementos de la ilustración, es decir, la separación iglesia-estado, que no rija la sociedad de la iglesia, sino el Estado. México, en América Latina eso no existió, o sea, vino a existir mucho después, pero en México tuvo el maravilloso movimiento de la Reforma, ¿okay? A mediados del siglo XIX. Y si uno estudia, bueno, hay un trabajo, bueno, todos los tomos de Jesús Reyes Heroles, que yo los he conseguido por Amazon, los que me hacían falta, y creo que hasta repetido compré tontamente, nos muestra, hay una vinculación entre el movimiento de la Ilustración del siglo XIX, que nace en Inglaterra, correcto, como el liberalismo, que es el movimiento de la Reforma, también nace en Inglaterra, Gran Bretaña. Bueno, hay elementos de la Ilustración muy importantes en la Reforma, y le hizo mucho bien a México en general. Hay que estar pendientes de eso y saber de eso. También hay que tener como referente la cuenta larga de los problemas de la ciudad. Nada hay perdido en las ciudades. Los perdidos somos nosotros. Los problemas de la cuenta larga de Mérida, digo, eso hay que tenerlo muy presente y hay que estarlo estudiando. La Mérida dividida, que parte de la colonia y que prevalece hasta nuestros días. La Mérida del norte es una y la del sur es otra. Se ha logrado, pero estar venciendo mucho este programa. Hace una década quizá, no había ni cajeros. Ya había cajeros, no había ni cajeros. No sé si los destruían. He contado muchas anécdotas, ¿no?, sobre los supermercados allá en Coca, en Los Cocos. El cine que se puso, que no funcionó, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto hay que combatirlo, ¿no? Se ha avanzado mucho. Lo que dijimos, deseo de que no aparezca nada de lo maya, ¿no? Es una manifestación de la América dividida. A principios del siglo XIX, don Benito Aznar Pérez de Valdelomar dinamitó la calle de San Antonio, la calle de Imposible, ¿no?, el cerro de San Antonio. Lo dinamitó. Pero oigan esto, estaba en la calle 60, entre Mejorada y San Cristóbal. Ahí estaba, el cerro de la calle. Esa era la calle Imposible, no se podía transitar, era imposible, ¿no? A mediados del siglo pasado se puso una quebradora sobre San Benito, porque quedaba el cerro de San Benito. Ustedes saben, se puso una quebradora. Se tomaban piedras de esa pirámide, se molían para hacer material de construcción. Se llamaba Materiales San Benito. Es el lugar mágico donde estaban en el mismo espacio la espada y la cruz, el convento grande de San Francisco y los dragones del ejército. Por eso la cerraron. Bueno, ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Porque San Ignacio, San Francisco, y luego, sí, pues yo te pongo uno, San Benito, mejor todavía. Correcto. En fin, pero dinamitar. También a mediados del siglo pasado, la Liga de Acción Social, ya lo dijimos, luchó mucho porque se pusiera algo maya
plaza. Algo que dijera: aquí estuvieron los mayas. Algo que hablara de nuestro linaje maya y nos pusiera en paz. Bueno, nada, hasta hoy no se ha hecho nada. Otro tema de la cuenta larga es la desaparición de la estructura barrial. Jesucristo, y hemos hablado mucho de esto aquí, ¿no? En París, hoy, hace poco, la última campaña de la que fue alcaldesa, hablaba de la estructura barrial. Los gringos inventaron la vida out of town, digamos los gringos, ¿no? Es más antigua, ¿no? Pero los gringos oficiaron The Little House on the Prairie, es la pequeña casa en la pradera, los Ingalls, eso es la vida afuera, que todavía seguimos usando nosotros, ¿no? Fraccionamientos que están fuera de la ciudad. Se explica, las ciudades son depresivas, no hacen felices a los hombres. La naturaleza, el verde, que estimula el alma, es sustituido por concreto, por hierro, por materiales de construcción. El que vive con un poco más de verde, pues tiene más posibilidad, puede sentirse mejor. Ahora bien, el recurso limitado y más valioso que tiene el hombre es el tiempo. Y perderlo en carreteras para llevar, desde luego, a los niños, no sé cómo lo harían, a colegios, o para venir a la ciudad y volver, es un problema muy grande. Muy grande. Olvídese lo costoso, es un problema. Y inventó también la Main Street, la calle principal, en torno a la que se vive y se ponen centros comerciales. Hoy, después de que los gringos se arrepintieron y dijeron: ustedes tienen razón, lo bueno es la estructura barrial, hoy nosotros seguimos haciendo fraccionamientos con Main Street. La estructura barrial es maravillosa. En el centro, la plaza. Que tenga iglesia, cine, mercado, parque, hasta escuela, todo lo que se necesita. Son 8 cosas, digamos. Cajero, farmacia. Alrededor, las casas, y otro aro alrededor, otro alrededor, cuadrado. Cuando ya se haga muy lejos, se hace otra estructura barrial dentro del mismo desarrollo, con nombres diferentes. Imagínense ustedes eso. Las señoras van caminando al Oxxo, van al súper, van a la farmacia. Es el mundo feliz sin automóvil ya. Dimos un paso hacia adelante. ¿Correcto? Pero eso no lo entendemos nosotros. Y nuestros viejos barrios hay que reprobarlos también. A principios del siglo XX, don Olegario mandó a chapear y a desmontar miles de hectáreas alrededor de la ciudad. Bueno, los que tendrán mi edad se acordarán que pasando el tecnológico un poco más, eran enequenales y enequenales y enequenales y enequenales y enequenales. Bueno, eso trajo como resultado una subida en la temperatura. Ha habido tentativas de gobiernos municipales, hasta bastante serias, por volver a reforestar. Seguro que si reforestamos, al menos podemos bajar 2 cosas, al menos quizá, que los especialistas deberían hablar, unos grados y, lo más importante, quizá, que no dure tanto el calor hasta 38 grados a las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Luchar contra eso. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mira, diga lo que le parezca. A la próxima. A lo mejor esa le gusta.